Hoy preparamos la mejor receta de palomitas de maíz. Quedan esponjosas y crujientes. Verás qué fácil. Bienvenidos a Mastica Cocina. Necesitamos una cucharada de panela, aceite de girasol, una cucharada de sal, 70 gramos de maíz para hacer palomitas y una nuez de mantequilla. Vamos a necesitar una olla alta. Encendemos el fuego medio alto y vertemos las palomitas para que se vayan calentando. Nos aseguramos de que los granos no están amontonados y que todos tocan la base de la olla, para que se cocinen de forma uniforme. Siempre con el fuego medio alto. Mi cocina es de inducción de 0 al 9 y yo lo pongo al 6. Esperamos unos 4 o 5 minutos a que los granos se tuesten un poco, agitando de tanto en tanto para que se tuesten por ambos lados. Pasado ese tiempo empieza a oler a maíz y le sale una rayita tostada. Ahí es cuando ponemos los ingredientes. Una cucharada de sal, una cucharada de panela para un toque crujiente caramelizado, un buen chorro de aceite de girasol, también puedes usar aceite de coco o de maíz, eso ya van gustos, y una nuez de mantequilla para darle más sabor y textura a las palomitas. Ahora viene el primer truco. Moja la tapa de la olla y sacude el exceso del agua. Coloca la tapa sobre la olla y otro truco. Deja una rendija para que se escape el vapor. Si no tienes una tapa como esta, deja un poco entreabierta la tapa o coloca una cuchara de palo para que salga el vapor. Con estos dos trucos conseguirás palomitas más tiernas y esponjosas, que no se queden secas y que se hagan todos los granos. Mantenemos la misma temperatura y agitamos de tanto en tanto para que no se nos quemen. Pasados 2 o 3 minutos ya habrán explotado todos los granos. Cuando durante 2 o 3 segundos seguidos no escuches más explosiones, ahí apaga el fuego, destapa la olla y vierte las palomitas en un bol. Personalmente no he encontrado una receta de palomitas como estas. Salen perfectas y están buenísimas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, deja tu comentario y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.